¿Qué tal, hermanos? Saludos para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo repaso del folleto de Escuela Sabática de los Pioneros. Estamos hoy en la lección número 9, por la gracia de Dios, ya llegando en la recta final para terminar este año 2023 con este proyecto de Escuela Sabática, que entiendo que cada vez está llegando a más personas, cada vez somos más los que estamos estudiando este folleto, y he hablado ya en varias ocasiones, ¿no?, de la importancia y la necesidad de volver a nuestras raíces como adventistas del séptimo día. Mucha gente por ahí me escribe, me pregunta por qué no estamos usando el otro folleto de escuela sabática, el que se usa regularmente, y esto tiene que ver con el cambio de doctrina que hubo en la iglesia adventista, bueno, desde hace varias décadas en realidad, y cómo este cambio de doctrina afecta obviamente todas las verdades, ¿no? Para todos aquellos que quieran conocer sobre ese cambio de doctrina, no tienen más que ir a las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista hasta el año 1914. Aquellos que quieran, que no las tengan o no las hayan leído, me pueden escribir a mí por privado y yo se las puedo enviar. Y ver y comparar esas doctrinas con las doctrinas actuales, simplemente hacer ese experimento. Ahora, sé que muchas personas van a decir, bueno, en realidad ese cambio es un progreso, ese cambio que hubo en la Iglesia Adventista en las doctrinas fue para mejor. No tienen más que buscar principios fundamentales en las citas del Espíritu de Profecía. Si quieren se las puedo enviar también, me escriben por privado y se los envío. Y Elena G. White explica claramente que esos principios fundamentales habían sido guiados por Dios y que no debían ser cambiados ni un milímetro, no debían ser movidos, y por lo tanto al mover estas doctrinas fundamentales, bueno, se afecta de alguna manera la verdad. Por eso es importante para nosotros volver a las sendas antiguas con el folleto de escuela sabática, no porque lo hayamos hecho nosotros no hicimos este folleto fue hecho por nuestros pioneros en los años 1889, ¿sí? Casi 1890, ¿sí? Son de las primeras lecciones de escuela sabática, y bueno, las estamos traduciendo simplemente al español y poniéndolas a disposición de todos aquellos que quieran participar con nosotros, así que están todos invitados a descargar no solamente este folleto, sino ya el del siguiente trimestre. Si quieren participar en el siguiente trimestre, vayan descargando. Si tienen que mandar a imprimir a una imprenta, a una casa de copias, mandar a imprimir para la iglesia, para los hermanos, vayan descargando el folleto ahí en el mismo link. Van ahí y van al año 2024 y ahí ya está el primer folleto del año 2024. Vayan haciendo provisión para que no les apure el tiempo. Así que bueno, hoy tenemos invitada especial que va a estar, eh, digamos, debutando hoy con nosotros como presentadora, porque ella ya ha hecho algunos videos. Sí, ella es una asidua participante de nuestro canal y de nuestras presentaciones, pero en esta ocasión va a estar, digamos, debutando como presentadora, como predicadora. Creo que no, porque ya ha estado predicando, pero sí va a estar debutando aquí en este programa, juntamente con nosotros, para presentar la escuela sabática desde Ecuador. Nos acompaña nuestra hermana Diana Tuárez, que en un ratito más ya la van a estar escuchando con el repaso del folleto de escuela sabática, así que hoy no me van a escuchar a mí, hoy voy a estar haciendo de presentador y también comentándoles algunas cositas como las que les comenté hace un ratito, ¿sí? Y antes de comenzar, yo no voy a orar porque va a orar nuestra invitada, ¿sí?, en la presentación, pero antes de ir con el himno principal o con el primer himno que vamos a estar escuchando en esta tarde, quisiera comentarle a todos los hermanos que se pasen por la página El Conflicto Final, elconflictofinal.com. Ahí está este libro, hermanos, que es un libro de evangelismo, es un libro para evangelizar. Fíjense, no es tan grueso, quiero hacer la comparativa ahora que tenemos los libros impresos. Hace un tiempo hablé de este libro, pero no lo tenía impreso. Miren lo que es el conflicto de los siglos, y miren lo que es el conflicto final. ¿Por qué es importante este libro, que es un compendio de los capítulos finales, de los eventos finales, las cosas que van a suceder en los últimos días? También un repaso de la apostasía de la iglesia, cómo cayó en la apostasía, y también un repaso de la caída de Lucifer. ¿Por qué es importante esto? Porque a la gente le cuesta mucho leer, le cuesta mucho leer. Y no es lo mismo que le regalemos un libro así de gordo, que la gente cuando lo vea se asuste, o que por ahí lo agarra porque es algo regalado, pero lo guarda y nunca lo lee, a recibir este libro que es mucho más pequeño. Después, si la persona tiene interés, puede ir y leer la historia de la Reforma y todo eso en el libro
grande. Pero este libro es importante, hermanos, porque es más económico para imprimir. Nosotros podemos llegar a mucha más gente, así que está disponible en el conflictofinal.com este libro con algunas ilustraciones adornando este ejemplar. ¿Sí? Ahí podemos ver la ley de Dios siendo atacada, ¿sí? Siendo destruida por la iglesia. Esto es algo que pasó en la historia. Y en la portada vemos la clásica imagen del conflicto entre Cristo y Satanás, que adornaba las antiguas ediciones del Conflicto de los Siglos. ¿Sí? Ahora una imagen renovada para esta edición de El Conflicto Final. Le hemos puesto ese nombre, y a este ministerio también le hemos puesto ese nombre, porque nos dedicamos a proclamar y a divulgar las cosas que van a suceder pronto en la tierra, y de las cuales tenemos que estar apercibidos para saber, como lo digo en el eslogan del libro, para saber de qué lado vamos a estar en el conflicto. El conflicto existe, eso es algo innegable. Lo único que tenemos que saber nosotros es de qué lado vamos a estar. Así que está disponible este libro en varios formatos. Ustedes lo pueden leer al libro directamente en la página, ¿sí? Capítulo por capítulo en la página. Pueden descargar el archivo PDF y también pueden descargar el archivo digital, el libro electrónico, para leer en el teléfono, ¿sí? Ustedes pueden leer directamente en el teléfono. Tiene todo el menú ahí con el índice. Pueden buscar una palabra si quieren, pueden cambiarle el formato al texto, el tamaño. Para los que ven poquito las letras chicas, lo pueden adaptar en el mismo teléfono. Descargan la versión electrónica, la primera opción que está en la página ahí, que es la versión electrónica para el teléfono. Y bueno, esa versión es la mejor para leer en el teléfono. Si están en Puerto Rico o Estados Unidos, comuníquense conmigo por privado para hacerles llegar un ejemplar impreso de este libro. Si no están en Puerto Rico o Estados Unidos, yo no puedo llegar para enviárselo, ¿sí? Recuerden que en Colombia el hermano Giovanni Cuellar lo va a imprimir también allá, ¿sí? Así que bueno, está disponible para los hermanos que están en Estados Unidos y Puerto Rico. Algunos ya se han enviado, ¿sí? Pero bueno, estamos al pendiente para todos aquellos que deseen. Entren a la página elconflictofinal.com. Y otra cosa que quería mencionarles antes de comenzar es este libro, El Padre y el Hijo de Génesis y Apocalipsis. Ya hice un video en mi canal, pero para los que no sabían, pueden descargar este libro, que es una guía con libro por libro de toda la Biblia, libro por libro, donde aparece el Padre y el Hijo claramente identificados. He visto fotos ya en Facebook de que hay hermanos que lo están imprimiendo en diferentes lugares, así que es un material muy fácil de imprimir. Tiene solamente 53 páginas, ¿sí? Muy fácil de imprimir, una letra bien grande, para que lo vean, una letra bien grande, ¿sí? Y libro por libro de la Biblia, todos los versículos con un pequeño comentario de cómo aparece el Padre y el Hijo en toda la Biblia, claramente identificados. Un material que no tiene citas del Espíritu y profecía, solamente un breve comentario debajo de cada versículo. No tiene argumentaciones ni grandes textos, solamente versículo, comentario, versículo y comentario. Y está dispuesto así para que la gente lo pueda leer de manera sencilla. Una forma sencilla de llevar este mensaje del Padre y el Hijo. Así que bueno, está disponible también en el conflictofinal.com. Lo pueden descargar, tanto para leer ustedes como para compartir con otras personas. Pues bueno, he hecho todos los anuncios pertinentes, y estén atentos, hermanos, porque se vienen algunas otras novedades en las cuales estamos trabajando en este mismo momento. Y bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí con el repaso de la escuela sabática. Vamos a escuchar nuestro primer himno y después sí nos metemos directamente en el repaso. Padre Dios, estoy pensando en ti, ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti, buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti, siento que tú me recibirás.
estás viniendo a mí. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, nos metemos ahora sí en la escuela sabática, no sin antes agradecer a todos aquellos que se conectan en el chat, que dejan sus comentarios, que participan activamente con sus oraciones, con sus comentarios, compartiendo el video, etcétera, etcétera. Un gran abrazo, un gran saludo para todos ustedes, una alegría que ustedes estén allí del otro lado. Y antes de meternos directamente con el repaso, voy a dejarles la pregunta para el chat. Esta es una pregunta polémica, es una pregunta complicada, pero que pienso yo que esta pregunta atraviesa toda esta lección. Lo va a mencionar Diana en su presentación, pero atraviesa toda la lección, atraviesa las perlas escogidas que vamos a ver también más adelante, y tiene que ver con este himno que escuchamos también, ¿no? Según la escuela sabática, según los versículos que hemos leído de Hebreos capítulo 5, ¿sí? Y capítulo 6, ¿para quién es imposible? ¿Para quién es imposible que vuelva a ser ofrecida la salvación? ¿Para quiénes es imposible que Dios pueda darles nuevamente la salvación? Lo voy a dejar ahí. Es una pregunta polémica, no es fácil de responder. Hay muchas malas interpretaciones sobre esto. Diana va a mencionar algo. Yo voy a mencionar algo también al final en la respuesta en los últimos comentarios. Pero vayan respondiendo si quieren, si leyeron la lección de escuela sabática, si leyeron la carta a los hebreos, la porción que tocaba esta semana. Dejen ahí en los comentarios, ¿para quién es imposible que se les vuelva a ofrecer la salvación? ¿Sí? Que esté disponible nuevamente la sangre de Cristo. Pregunta tremenda, pregunta fuerte, pero que la vamos a responder, la va a responder un poco Diana y yo también voy a hacer unos breves comentarios al final. Así que bueno, le damos las gracias a Diana por animarse a compartir con nosotros. Dios le ha dado el talento de no solamente hablar, por lo que he visto en la presentación, también de editar y de presentar el video de una manera excelente. Así que yo creo que les va a gustar mucho. Así que bueno, vamos a escuchar a Diana Tuárez. Le mandamos un abrazo a ella y a la iglesia de Ecuador. Y bueno, luego de la presentación vamos a estar haciendo algunos comentarios más. Saludos a todos, feliz Santo Sábado, mi nombre es Diana Tuárez y en esta oportunidad vamos a compartir la lección número 9 del folleto de Escuela Sabática de los Pioneros. Agradezco al hermano Emanuel por el espacio concedido y también agradezco a Dios porque Él fue el que tocó el corazón del hermano Emanuel para que me diera una oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra. Y nada, para mí es un honor y un privilegio el poder estudiar juntos la palabra de Dios. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por un día más de vida, Señor. Pedimos el perdón de nuestros pecados y pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra. Unge mis labios y dirígeme a través de tu espíritu, a fin de que tu palabra pueda ser como una semilla implantada en el corazón de los hermanos oyentes y también en mi propio corazón, y que esta semilla pueda dar frutos de vida para vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, con la ayuda de Dios ya casi estamos por finalizar un año más y quisiera extender una invitación a aquellos hermanos que aún no se han comprometido con el estudio del folleto de Escuela Sabática para que una de sus prioridades para este nuevo año pueda ser el descargar e imprimir el nuevo folleto, que por cierto ya está listo, y van a ver, queridos hermanos, cómo el compromiso con el estudio de la
la palabra de Dios y la obediencia en cuanto a todo lo que estudiamos van a traer grandes bendiciones a nuestras vidas. Y es justamente lo que vamos a estudiar en este capítulo número 5 de Hebreos. La lección la he titulado Cristo, el autor de eterna salvación. Los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Voy a responder las dos primeras preguntas que hace el folleto. Si el sacerdote hombre podía ser empático con su prójimo y si Cristo fue un sacerdote de esa misma clase. Y claro, hermanos, hemos visto en la lección anterior que el sacerdote hombre podía empatizar con su prójimo, puesto que él mismo tenía debilidades como ser humano, estaba sujeto a debilidades y seguramente él sentía lo que es ser tentado y sabía cómo se sentía el prójimo cuando también pasaba por tentación. Y cuando este sacerdote hombre caía en pecado, seguramente sentía la necesidad del perdón, sentía la necesidad de restauración y sobre todo sentía la necesidad de un Salvador. Y si Cristo fue un sacerdote como esta clase, es decir, si él también fue empático para con el resto de nosotros, los seres humanos, claro que sí, queridos hermanos. Por eso es que Cristo padeció y fue perfeccionado en sufrimientos para que él pudiera empatizar con nuestras necesidades, con nuestras debilidades. Pero había una diferencia entre el sacerdote hombre y Cristo como sumo sacerdote. El sumo sacerdote hombre debía de realizar expiación por sí mismo y por el pueblo, porque él mismo era un pecador necesitado de un Salvador. En cambio, Cristo solo hace expiación por aquellos que pecan y se arrepienten de sus pecados. Cristo no puede hacer expiación por sí mismo, porque recordemos que Cristo llevó sobre sí la naturaleza humana caída, pero él no pecó, dice las Sagradas Escrituras. Y aquí podemos notar que debiera de haber un equilibrio entre la justicia y la misericordia en la expiación, porque ambas no pueden separarse, no podemos sobreponer la justicia por sobre encima de la misericordia y viceversa. Es más, el ser humano siempre tiende a colocar la justicia por sobre encima de la misericordia. Pero nuestro buen Padre Celestial nos ha enseñado que nosotros debiéramos de actuar de forma misericordiosa. Dice la palabra de Dios: sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y si nuestro Padre practica la misericordia con nosotros, ¿cuánto más nosotros no debiéramos de practicarla con nuestros hermanos? Hay un pasaje muy interesante en el Espíritu de Profecía que nos dice que Dios no eligió a los ángeles del cielo para predicar este evangelio, sino que eligió a hombres sujetos a debilidad, así como ustedes y como yo, para poder extender nuestra mano misericordiosa a nuestro prójimo y poder ayudarles en esta obra de la salvación. Así que, hermanos, hay que intentar mantener un equilibrio. Nosotros no podemos anteponer un manual, nosotros no podemos anteponer nuestra justicia como bien a nosotros nos parece con nuestro prójimo, porque necesitamos también apelar a la empatía. Todos estamos necesitados de simpatía. Solo Dios conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestros corazones. Nosotros, los seres humanos, no podemos ver más allá en nuestro prójimo. Por tanto, debiéramos siempre de acogernos a la dirección que Dios nos ha dado. Justicia mezclada con misericordia. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen.
Ya nosotros vimos que Cristo fue perfeccionado para simpatizar con nosotros, pero en este versículo hay dos puntos importantes. Cristo, a través del sufrimiento, aprendió a obedecer a su Padre Celestial, es decir, aprendió a estar subyugado a la voluntad del Padre. Cristo no hacía su propia voluntad, dice la palabra de Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me envió. Y de esta manera, al ser Cristo nuestro ejemplo, también se espera que nosotros nos sujetemos en obediencia al Padre, para que de esta manera Cristo se pueda constituir en el autor de nuestra salvación. Explico. Cristo vino y murió por todos, si bien es cierto, por todos aquellos que crean que Cristo es el Hijo de Dios y lo acepten de forma consciente y voluntaria. Pero en la Biblia nosotros no encontramos promesa para los desobedientes. La promesa solo está dada para aquellos que obedecen, al igual como Cristo obedeció al Padre. Dice la profeta del Señor que la obediencia a los mandamientos de Dios dará como resultado que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero. Queridos hermanos, el estar sujetos y subyugados a la voluntad del Padre es una dolorosa lección, y esa lección la tuvo que aprender Cristo, porque Cristo, nuevamente repito, Él llevó nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza tiene el impulso de querer hacer nuestra propia voluntad, y en esto consiste la muerte al yo, el no hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de alguien, de un ser superior a nosotros, en este caso nuestro eterno Padre Celestial. Nosotros no estamos solos en esto. El Señor nos ofrece su ayuda para podernos sujetar a su voluntad. Con esto no estoy queriendo decir que nosotros debamos de actuar de forma como un robot. Es decir, que no tengamos libertad para pensar, para planificar, para tener proyectos. Pero todos estos proyectos, todos estos planes deben de estar en armonía con la voluntad del Padre. Y nosotros podemos tener planes, sí, se los llevamos a los pies de Cristo. Y hay veces que esos planes son aceptados y son aprobados por el Señor. Y qué bonito se siente cuando Dios aprueba nuestros planes. Pero entramos en conflicto cuando el Padre Celestial no aprueba nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños. Y allí, en ese momento de conflicto, en ese momento de tristeza, es cuando debiéramos de aprender a hacer morir el yo para sujetarnos al Padre, a la voluntad de su Padre, sabiendo de que todos los designios que tiene el Padre para con nosotros es lo mejor. El versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este versículo nos menciona que Cristo no se autodeclaró o no se autonombró como sumo sacerdote, sino que fue Dios, el Padre, el que nombra a Cristo con ese título. Y ni aún, nos hace énfasis el folleto, ni aún Melquisedec fue llamado sumo sacerdote. Leemos en Génesis 14:8. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Solo se dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Cristo fue el único, queridos hermanos, que heredó un nombre y títulos por sobre encima de cualquier otro nombre. A él se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él se le llama Cristo nuestro sumo sacerdote. A él se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y a él se le llama el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Vamos a leer en los versículos 11 y 12 y dice:
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, fíjense en esto hermanos, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice Pablo, en esto hay mucho que decir, pero difícil de explicar. Y no es que el problema se tratara de que Pablo no pudiese explicar sobre el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, porque vemos que en los capítulos posteriores Pablo habla con mucho denuedo y con mucha profundidad este tema. Aquí Pablo se está refiriendo a que los hebreos, que debían ya de tener conocimientos en doctrina, debían de ser personas preparadas, al parecer no estaban ellos preparados para recibir esta luz que Pablo les llevaba. Y esto pasa, hermanos, de generación en generación. El Señor levanta un pueblo, da luz a ese pueblo, acogemos esa luz y nos conformamos con lo que podemos estudiar, con lo que sabemos, pero no seguimos investigando las Sagradas Escrituras para llegar cada vez más profundamente a un conocimiento más sólido de la fe que tenemos en Cristo. Y la condición laodicense en la que caemos es porque la mayoría de nosotros decimos, somos ricos, rico hablando en el sentido de conocimiento, y nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad, pero el Señor nos dice, tú eres ciego, tú eres un desnudo, tú eres un desventurado, y por tanto yo te sugiero que compres de mí. Él nos da la solución, que compremos de Él oro, colirio, ropas blancas para cubrir nuestra desnudez. Simplemente nosotros debemos de extender nuestra mano por fe y tomar aquel medicamento que el Señor nos está dando para poder sanar nuestra vida espiritual. Hace relativamente no mucho tiempo el Señor levantó a un pueblo y lo hizo depositario de su gran luz. Le dio el mensaje del sábado, mostrándole que aquel mandamiento aún está vigente, igual como los 10 mandamientos. También le dio luz con respecto a la salud, también con respecto a la vestimenta, para poder mantener de esta manera más saludable a este pueblo y a esta última generación. Nos dio luz con respecto al orden que debiéramos de llevar para no andar de forma desorganizada. Y también nos dio un mensaje específico para ser predicado en este tiempo. Nosotros como pueblo, hablando de esta última generación, hemos acogido el mensaje, pero de alguna manera nos hemos quedado conformes con lo que hemos aprendido. Y no está mal el conocer de profecías, no está mal el tener conocimiento de las historias de la Biblia, no está mal conocer cuáles son los pilares de nuestra fe, pero debiéramos de seguir profundizando en la palabra de Dios, no quedarnos conformes, porque ya vemos que hoy en día se ha levantado cualquier viento de doctrina que nos mueva en el piso. Y nosotros, en vez de estar preparados como maestros para enseñar a un mundo que está lleno de ignorancia espiritual, nos hemos quedado quietos y en vez de enseñar, muchas veces somos instruidos, y esto lo digo con un poco de vergüenza. Nosotros debiéramos, apreciados hermanos, dar a conocer al mundo la verdad del sábado. Y no todos estamos predicando con respecto a esta gran luz. Y el Señor se ha valido de predicadores que no son de la iglesia adventista para que ellos puedan pregonar a los que no conocen sobre los 10 mandamientos y su vigencia, sobre la verdad del sábado, del cuarto mandamiento, que aún sigue vigente y que es el día de reposo del Señor. Hace
unos días estaba caminando por las calles de mi ciudad y me entregaron una volante. Y en esta volante hacía énfasis con respecto a la anulación de la ley de Dios. Lo que me sorprendió fue que esta volante no era pequeña, era un tríptico. Sabemos que el tríptico tiene varias divisiones, era una volante de esas bien coloridas. Y no hacía, lo extraño de esto es que no se hacía énfasis en las doctrinas que comúnmente la iglesia que invirtió en ello reparte para que los demás también conozcan y dar fama a su grupo religioso, sino que habían invertido para dar en contra a los 10 mandamientos, y de un extremo al otro extremo de la hoja solo hablaba de que la ley de Dios estaba anulada. Ya sabemos, contextos sacados de contexto, y tenía cualquier cantidad de falacia. Y yo me hice la pregunta, si ellos están invirtiendo para dar al mundo una mentira, ¿qué estamos haciendo nosotros como conocedores de esta verdad para que el mundo pueda enterarse de que el sábado sigue siendo el día de reposo del Señor? Dice la palabra de Dios: tiempo es de actuar, oh Jehová, tiempo es de actuar, porque han invalidado tu santa ley. Este es el tiempo de estar actuando, porque sabemos que tenemos un corto periodo de paz o de aparente paz, donde podemos actuar y podemos llevar de forma más libre, un poquito más libre, este mensaje a aquellos que no lo conocen, porque para el pueblo de Dios dentro de muy poco tiempo vendrán tiempos muy conflictivos para aquellos que deseen estar sujetos a la palabra de Dios y mantenerse firme en esta luz que Dios nos ha dado. Vamos a ser restringidos de nuestras libertades y este mensaje no se podrá predicar. En el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El rudimento en la palabra de Dios significa todo aquello que está en sus inicios, es decir, la base o los principios de la vida cristiana. Y este es un llamado hacia la perfección, queridos hermanos, como nos muestra el versículo. Cada día el Señor nos da oportunidad para trabajar en nuestro carácter, para trabajar adquiriendo conocimiento, y de allí nuevamente vuelvo a hacer énfasis en dedicar un poquito del tiempo que Dios nos da cada día para ganar conocimiento en su palabra. Debiéramos de trabajar en las reformas para nuestra vida. Por favor, no se asusten. Les recuerdo que la palabra reforma significa hacer una mejora en nuestra vida. Entonces, cada día debiéramos de trabajar en nuestra salud, en la santificación, que es un asunto diario. Pero esto es igual como al construir un edificio. El edificio no se lo levanta de un día para el otro. Se va levantando poco a poco, ladrillo con ladrillo, hasta lograr completar la obra. De la misma manera, nosotros cada día Dios nos da la oportunidad para ir trabajando un poquito aquí, un poquito allá. Y no estamos solos, apreciados hermanos. Dios nos ofrece su ayuda, Dios nos ofrece su gracia para que cada día podamos hacer una obra a favor de nuestra salvación. En el versículo 2 también nos habla de un juicio eterno, pero quisiera hacer un poquito de énfasis en esto. No se está tratando de un juicio que vaya a durar toda la vida, porque para esto, cuando la palabra de Dios menciona sobre un infierno eterno, entonces bien podríamos entender que es un infierno que durará para toda la vida. Simplemente lo que la palabra nos indica es que va a ser un juicio con consecuencias eternas.
porque sabemos nosotros que el juicio investigador empezó en otoño de 1844 y si bien es cierto no se nos ha dado fecha de finalización, sabemos por los tiempos que ya está a punto de finalizar. También vemos de forma muy curiosa pero interesante que en Apocalipsis se nos menciona que los justos juzgarán la causa de los impíos, de aquellos que no pudieron llegar al cielo, y también juzgarán a Satanás. Pero no se nos indica que este juicio vaya a ser eterno. Así que, queridos hermanos, cuando se nos dice juicio eterno, simplemente es un juicio con consecuencias eternas. Y de allí que nosotros debamos de acogernos a la palabra. Hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones para, hermanos, poder hacer una preparación mientras aún hay tiempo de gracia, porque Cristo está por terminar su obra en el lugar santísimo del santuario celestial, y cuando Él termine, todo caso quedará dictado o bien para muerte eterna o bien para salvación eterna. Hoy es el día de gracia, no despreciemos el llamado que el Señor nos está haciendo. Estamos en el capítulo 6, así que vamos a leer los versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Queridos hermanos, es una reprensión bastante fuerte o una declaración bastante fuerte la que Pablo hace en estos versículos. Él dice que aquellas personas que recibieron dones de parte de Dios, que fueron gran instrumentos en las manos de Dios, pero que se apartaron y recayeron, dice, es imposible que puedan volverse de nuevo a Dios. Y no es que Dios no quiera salvarlos o Dios no tenga el poder para salvarlos. Simplemente cuando el ser humano cierra su corazón a la influencia del Espíritu de Dios, el Señor no puede hacer nada para ayudar a esta persona. Lo que sucedería en el caso contrario, que si una persona cae, así como el caso del rey David, que cayó en pecado, pero se arrepintió con todo su corazón, el Señor le perdona y le perdona con amor. Pero el Señor no puede hacer nada por aquellos que cierran sus corazones a la influencia del Espíritu. Y en esto consiste la blasfemia del Espíritu Santo, que harto ya se ha hablado en este canal. Así que no me voy a referir en este momento a la blasfemia del Espíritu Santo, pero sabemos que es endurecer el corazón a la influencia del llamado que Dios nos hace. Recordemos el caso del Dr. John Harvey Kellogg. Él había sido un hombre que había recibido grande luz de parte de Dios y de Dios mismo había recibido el conocimiento para enriquecer el campo de la salud. Sin embargo, él apostató, no se arrepintió porque había endurecido su corazón contra la influencia del Espíritu de Dios. Lo mismo pasó en los casos de Waggoner y Jones. Entonces podemos ver que grandes líderes en la historia de la cristiandad han recibido grande luz, han recibido gran bendición de parte de Dios, han sido grandes instrumentos en las manos de Dios, pero al endurecer sus corazones, al recaer y no volverse con arrepentimiento genuino hacia su Creador, ellos han sido simplemente dejados en su pecado. Recordemos que el Señor no es un Dios arbitrario. El Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, el Señor entra y cena con nosotros. Él no entra a la fuerza a los corazones humanos. Y lo más triste, ¿sabe?, del caso del Dr. Kellogg,
es que cuando él cayó, muchas personas tenían sus ojos fijos en él, en vez de tener puestos sus ojos fijos en el autor y consumador de su fe, Cristo Jesús, habían puesto sus ojos en un hombre. Y cuando este líder cae, gran parte del pueblo también cayó. Y de allí, hermanos, la importancia de que nuestros ojos siempre estén fijos en Cristo Jesús, y siempre nuestras oraciones debieran estar con todos aquellos que Dios ha puesto enfrente de la batalla, porque Satanás coloca la lupa sobre estos varones y contra ellos va sus acechanzas, contra ellos va la mayor parte de sus tentaciones, porque Satanás sabe que al hacer caer a los que están enfrente de la batalla, hará también caer a gran parte del pueblo. Y está profetizado que en estos últimos tiempos muchas estrellas que hemos admirado caerán, dice la profeta del Señor. Vamos a leer los versículos 7 y 8, que son los últimos versículos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos que los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Nosotros, queridos hermanos, llegamos a ser muchas veces como tierra seca y árida, que necesita de las lluvias que provienen del cielo, y nosotros necesitamos pedir a nuestro buen Padre Celestial: danos lluvias, lluvias copiosas, lluvias pedimos, Señor, y el Señor nos enviará de esas lluvias que al caer sobre esta tierra árida hará que brote sus plantas y hará reverdecer nuestra alma, llevando de esta manera frutos, pero frutos para vida eterna. Hemos llegado, apreciados hermanos, a un tiempo donde debemos de predicar por precepto y ejemplo, pero hay personas que tienen sus corazones tan endurecidos por el engaño que han recibido, que no quieren recibir la palabra sola, sino que necesitan ver en la vida de aquellos que nos llamamos ser cristianos, aquellos frutos que reflejen el carácter de Cristo. Ellos necesitan ver y conocer por nosotros qué es el amor, qué es tener gozo, qué es tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nosotros necesitamos, es nuestro deber y nuestro privilegio el poder acercarnos a Dios y poder pedir de esas lluvias que Él nos puede dar, para que nosotros pueda crecer ese fruto que va a servir de testimonio para aquellos que no lo conocen. Apreciados hermanos, estamos por entrar a una nueva semana, si así Dios lo permite, y acordémonos siempre de lo que hemos estudiado en esta lección. Tenemos todavía un Dios tan bueno y misericordioso, al cual podemos acercarnos confiadamente a su trono de la gracia, para poder hallar ese conocimiento, para que cada día podamos con su ayuda hacer la preparación de vida para nuestras almas y para recibir de Él esas lluvias de gracia que harán reverdecer nuestros duros corazones. Que Dios los bendiga y muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. El Señor esté con ustedes, su paz y su bendición sean con cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Diana, por el comentario. Antes de meternos en las perlas, hoy tenemos las perlas escogidas de los testimonios, vamos a responder la pregunta para el chat, para todos aquellos que ya estuvieron respondiendo. Sí, Diana lo mencionó, yo lo voy a mencionar también, pero varios de ustedes seguramente estuvieron contestando esta pregunta, y esta pregunta hace alusión a los textos que están en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, ¿sí? Esta porción es una porción muy fuerte de la Biblia, muy fuerte, que puede dar malos entendidos. La pregunta era: ¿para quién es imposible que vuelva a ofrecérseles la salvación? ¿A quién es imposible
que se les vuelva a ofrecer el sacrificio de Cristo? Y la respuesta es muy tajante, muy dura, pero yo quiero que presten atención, hermanos, porque yo sé que estas palabras de hoy van a llegar a oídos de muchas personas, o de algunas personas, aunque sea de una, que está luchando en su corazón por si vuelve o no vuelve al camino de la salvación. Y quizás estas palabras le pueda llegar a sonar chocantes y les pueda llegar a alejar si no se entienden correctamente. La respuesta está en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, y dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, es imposible para aquellos que alguna vez gustaron, supieron, conocieron, recibieron el Espíritu, disfrutaron de la salvación, dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Fíjense qué tremenda la respuesta, es muy tajante, muy cortante, para todos aquellos que alguna vez conocieron la verdad, recibieron el Espíritu Santo, conocieron la salvación y recayeron. Es imposible que se les vuelva a ofrecer la sangre del Hijo de Dios. Pero la hermana Diana mencionó, muy acertadamente, que se refiere a las personas que se niegan obstinadamente a recibir. O sea, no se les va a dar, no se les va a forzar a aquellos que se niegan obstinadamente. Recayeron, pero quieren permanecer en esa condición y por lo tanto es imposible que la sangre del Hijo de Dios los pueda salvar. Esto tiene que ver, hermanos, con el tema del universalismo que hoy está de moda, ¿no? De que se dice de que todo el mundo se va a salvar, que todos van a ser forzados, en otras palabras, a recibir la salvación, lo cual es una locura, ¿sí? El universalismo plantea eso, ¿no? Que al final todos van a tener como una especie de arrepentimiento y que la vida va a pasar delante de ellos se van a arrepentir y al final todos van a aceptar la salvación. Pero esto no es lo que dice este pasaje. Este pasaje dice que aquellos que recayeron, es imposible que se les vuelva a ofrecer la salvación. Ahora, no debemos caer en la idea de que una persona porque recayó, porque simplemente cayó en pecado, ya nunca más va a ser aceptado por Dios, sino que se refiere a las personas que cayeron y quieren permanecer en esa condición. ¿Cómo sabemos esto? La hermana presentó un ejemplo, yo voy a presentar algún otro también. Se presentó el ejemplo del rey David. El rey David no solamente que estaba en el camino del Señor, tenía el Espíritu Santo, fue por el Espíritu de Dios que mató a Goliat, fue por el Espíritu de Dios que hizo todas las proezas que hizo. Él tenía realmente el Espíritu Santo, escribió los salmos, escribió muchas cosas. Realmente Dios estaba con él. Él había experimentado claramente la salvación y sin embargo cayó en pecado. Cayó en pecado, pero no permaneció en ese pecado, sino que estuvo dispuesto a arrepentirse, estuvo dispuesto a responder a ese llamado. ¿Sí? Tenemos el ejemplo también de Sansón, por ejemplo. Sansón era una persona que tenía el Espíritu Santo. De hecho, la fuerza que él tenía era porque el Espíritu de Jehová descendía sobre él. Y él podía hacer todas las proezas, juzgar a Israel, ser realmente un caudillo que iba a ser un libertador para Israel si él permanecía en comunión con Dios. Pero él cayó en pecado y él pagó la consecuencia de su pecado. Pero en el último instante de su vida él pidió nuevamente que Dios lo perdonara, que Dios le diera el poder para servirle, para hacer la obra que él fue destinado a hacer. Él no fue destinado a casarse con los filisteos, sino a expulsar a los filisteos de ese lugar. O sea, esa era su tarea, su función, pero él se desvió y sin embargo Dios le volvió a dar, por medio del arrepentimiento, por medio de su entrega de corazón, porque él se entregó enteramente, dijo, aunque yo muera, quiero servir a Dios. Él se entregó por completo y Dios le dio nuevamente el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto, hermanos? ¿Y por qué es importante para mí hacer un paréntesis? Más allá del repaso que se hizo un repaso bastante completo de la escuela sabática, quería destacar este punto, hermanos. Muchos hermanos han leído este pasaje y han dicho, yo ya recaí, yo ya no puedo volver más al Señor. No es que no puedas volver más al Señor, es que Dios no te puede dar la sangre para perdón de pecados si permaneces en esa condición, para permanecer eternamente en esa condición. La sangre de Cristo es para limpiarnos del pecado, no para mantenernos en el pecado. Entonces, obviamente no va a haber sangre, no va a haber expiación, no va a haber perdón de pecados para aquellos que decidan permanecer en esa condición. Pero para aquellos que decidan volverse,
para aquellos que decidan arrepentirse, confiar en la misericordia del Señor, como cantábamos en el himno al principio, que decidan volver nuevamente a los brazos de su Padre, como el Hijo pródigo. Por supuesto que las misericordias se renuevan cada día, cada mañana del Señor para con nosotros, hermanos. Así que si hay alguno que está viendo este video, que está viendo este repaso de escuela sabática y en su corazón está luchando, diciendo ya el Señor no me va a aceptar, ya mi caso está perdido porque yo conocí la verdad y recaí, entonces ya Dios no me puede aceptar nunca más. Entiendan que Dios los acepta si ustedes están dispuestos a entregarse de todo corazón, si ustedes están dispuestos a entregarse plenamente al Señor. Así que bueno, hermanos, esa era la respuesta para la pregunta del chat, una pregunta no tan fácil de contestar, y le agradecemos a todos los que están participando en el chat, dejando sus mensajes y sus comentarios. Y ahora vamos a ir a la siguiente sección de nuestra escuela sabática, que tiene que ver con las perlas escogidas de los testimonios, todas estas citas del espíritu de profecía que de manera muy sencilla, muy didáctica, muy clara, ha compilado nuestro hermano Daniel Castelblanco con la ayuda de nuestras hermanas Vanessa, Alejandra, Tania, Victoria y Maritza, mi esposa, que durante la semana fueron preparando, y hoy tenemos la oportunidad de escuchar. Prestemos atención a las citas porque son realmente muy importantes. Bienvenidos a la lección de escuela sabática. Hoy presentamos Carta a los Hebreos. Para avanzar sin tropezar, debemos tener la seguridad de que una mano todopoderosa nos sostendrá y que una infinita misericordia se ejercerá hacia nosotros si caemos. Solo Dios puede oír en todo momento nuestro clamor por ayuda. Solo Dios puede oír en todo momento nuestro clamor por ayuda. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos el crecimiento del cristiano. El crecimiento del cristiano. Porque como el alimento sólido es para el cuerpo, asimismo la gloriosa luz del conocimiento de la verdad es para el espíritu. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rico y poderosamente y bienvenido a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión, el crecimiento del cristiano, hemos de tener en cuenta que El cristiano es primero un recién nacido en Cristo. Luego se transforma en niño. Debe realizar continuos avances en proporción a las oportunidades y privilegios que se le conceden. Siempre debe recordar que no es suyo, que ha sido comprado con precio y que debe hacer el mejor uso posible de los talentos que se le ha confiado. Aún en la infancia de su entendimiento espiritual, el cristiano debe esforzarse para hacer el más decidido avance hacia la vida más elevada, más santa. Ya que en la puerta de entrada del sendero que conduce a la vida eterna, Dios pone la fe y reviste todo el camino con la luz, la paz y el gozo de la obediencia voluntaria. El viajero de esta manera mantiene siempre delante de él la marca de su elevada vocación en Cristo. El premio está siempre a la vista. Para él, los mandamientos de Dios son justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Las cosas que primero parecían ser cruces son halladas por la experiencia ser coronas. amén, gloria a Dios, que pone la fe y nos reviste con la luz, la paz y el gozo de una obediencia voluntaria, en donde estas cosas primeramente nos parecían unas cruces, ahora son una delicia. Y es así como comprendemos que el progreso, no el estancamiento, es la ley del cielo. El progreso es la ley de toda facultad de la mente y del cuerpo. Las cosas de la naturaleza obedecen esta ley. En el campo primero se ve la hoja, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. En la vida espiritual, como en la vida física, debe haber crecimiento. Debemos avanzar paso a paso, siempre recibiendo e impartiendo, siempre ganando un conocimiento más completo de Cristo, aproximándonos diariamente cada vez más cerca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. amén, gloria a Dios, ya que la vida del alma no puede sustentarse a no ser por el correcto ejercicio de los afectos dirigidos hacia el cielo, hacia Cristo, hacia Dios. El arrepentimiento y la fe en Cristo para el perdón de los pecados son esenciales, pero no es todo lo que se requiere. La vida del cristiano acaba de comenzar. Debe ir delante a la perfección. Debe poner todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Cristo. Si creemos en Jesús, nos gustará pensar en Él, nos agradará hablar de Él, nos gustará orar a Él. Él es supremo en nuestros afectos. Amamos lo que Cristo ama, amamos lo que Cristo ama. Y odiamos lo que Cristo odia. Y odiamos lo que Cristo odia. amén, tal es el crecimiento del cristiano, ya que un
Una experiencia cristiana genuina se desarrolla día tras día, trayendo a su poseedor nueva fuerza y resolución y llevándolo al crecimiento constante en la vida espiritual. Pero el mundo cristiano abunda en catedráticos de religión que son apenas enanos religiosos. Muchos parecen haberse graduado tan pronto como aprendieron los rudimientos de la fe cristiana. No crecen en gracia o en el conocimiento de la verdad. No hacen nada por sus medios o por su influencia para edificar la causa de Dios. Son zánganos en la colmena. Este grupo no permanecerá mucho tiempo donde está. Será convertido y avanzará o retrocederá. ¿De qué parte estás? Palabras para meditar, ya que... Hermano mío, Hermana mía, ¿está vuestra alma en el amor de Dios? muchos de vosotros tenéis una fugaz percepción de la excelencia de Cristo y vuestra alma se estremece de gozo. ¿Anheláis un conocimiento más pleno y más profundo del amor del Salvador? Queréis llevar vuestros afectos más cerca de Él. ¿No estáis satisfechos? Pero no desesperéis. Dadle a Jesús los afectos mejores y más santos del corazón. Atesorad todo rayo de luz. Fomentad todo deseo del alma en busca de Dios. Entregaos al cultivo de los pensamientos espirituales y de la Santa Comunión. Apresuraos a cosechar para el cielo. Nos costará algo obtener la experiencia cristiana y desarrollar un carácter verdadero y noble. Pero la hueste ataviada con los vestidos blancos de los redimidos está formada por aquellos que han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, Apartad vuestros ojos de las imperfecciones de otros y fijadlos firmemente en Cristo. Estudiad su vida y carácter con corazón contrito. Necesitáis no solo ser iluminados, sino vivificados para que podáis ver el banquete que está delante de vosotros y para que comáis y bebáis la carne y sangre del Hijo de Dios, que es su palabra. Gustando la buena palabra de vida, alimentándoos con el pan de vida, podréis ver el poder de un mundo venidero y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. amén, gloria a Dios, y es así como... La vida cristiana nunca está en reposo. Es y debe ser progresiva. Nuestro amor por Cristo debería fortalecerse cada vez más. Ya que... Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Ya que... Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Pues escrito está. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, el Señor Jesús vino al mundo para vivir la vida que cada ser humano sobre la tierra debería interesarse en vivir. Una vida de humilde obediencia. Una vida de humilde obediencia. Aquellos a quienes Cristo ha dado un tiempo de prueba para formar caracteres para las mansiones que ha ido a preparar, debe imitar el ejemplo de su vida. La vida de Cristo sobre la tierra. La vida de Cristo sobre la tierra. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, veamos parte de su vida y reflexionemos. Mientras el autor de nuestra salvación trabajaba y sufría por nosotros, se negó a sí mismo hasta el punto en que la totalidad de su vida fue una sucesión ininterrumpida de trabajo y privación. Pudo haber pasado sus días terrenos en medio del ocio y la abundancia y disfrutar de los placeres de la vida, pero no satisfizo su conveniencia personal. Vivió para hacer bien a otros, sufrió para salvar a otros del sufrimiento, soportó hasta el final y completó la obra que se le había encomendado. Y todo eso para salvarnos de la ruina. Y en la actualidad, ¿podría ser que nosotros, los indignos objetos de un amor tan grande, busquemos en esta vida una posición mejor que la que se le dio a nuestro Señor? Cada momento de nuestra vida hemos participado de las bendiciones de su gran amor y por esta misma razón no podemos comprender plenamente las profundidades de ignorancia y miseria de la que hemos sido rescatados. Podemos contemplar a aquel que fue traspasado por nuestros pecados sin estar dispuestos a beber con él la amarga copa de humillación y aflicción. Podemos contemplar a
Cristo crucificado y desear entrar en su reino por otra vía que no sea la de gran tribulación? ¿Deberíamos encontrar difícil negarnos a nosotros mismos? ¿Deberíamos apartarnos para no participar de sus sufrimientos? Su muerte debería conmover cada fibra de nuestro ser y disponernos a consagrar a su obra todo lo que poseemos y lo que somos. Al pensar en lo que Él ha hecho por nosotros, nuestros corazones deberían llenarse de amor. Ya que cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Él se dio en fianza a sí mismo para realizar nuestra salvación plena en una forma satisfactoria para las demandas de la justicia de Dios y de acuerdo con la excelsa santidad de su ley. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, todos los que han gustado la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero tienen un trabajo que hacer en sus propios hogares y entre los vecinos. Se debe proclamar el evangelio de salvación entre las gentes. Toda persona que ha sentido el poder de Cristo en su corazón se transforma en un misionero. A los amigos se les debe hablar del amor de Dios. Cada uno puede anunciar dentro de su propia iglesia lo que el Señor significa para él, su Salvador personal. Este testimonio presentado con sencillez será de mayor provecho que el más elocuente discurso. Además, hay una gran obra que hacer en tratar a los demás con justicia y en humillarse para andar delante del Señor. Los que trabajan dentro de su propio ambiente están ganando una experiencia que los capacitará para llevar a cabo mayores responsabilidades. El trabajo misionero que se hace en el país donde uno vive prepara al cristiano para la realización de una obra mayor en el extranjero. Y de esta manera es como comprendemos que poseer a Cristo es vuestra primera obra y revelarlo como aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que se le allegan es vuestra obra que le sigue en importancia. Servir al Señor de todo corazón es honrar y glorificar su nombre, ocupándoos de cosas santas, teniendo la mente llena de las verdades vitales reveladas en su santa palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Quién está dispuesto a servir a su Señor de todo corazón, honrando y glorificando su santo nombre, ocupándose de cosas santas? Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran precio, la perla de gran valor, y es la voz de Dios que se escucha y retumba en nuestros sentidos, y nos dice: Avanzad, cumplid vuestro deber individual y dejad todos los resultados en las manos de Dios. Si avanzamos donde Jesús nos guía, veremos el triunfo de Él y compartiremos su gozo. Debemos participar en los conflictos si queremos llevar la corona de victoria. Como Jesús, debemos ser hechos perfectos mediante el sufrimiento. Si la vida de Cristo hubiese sido cómoda, entonces podríamos fácilmente rendirnos a la pereza. Puesto que su vida fue señalada por la abnegación, el sufrimiento y el sacrificio propio continuos, no nos quejaremos si somos participantes con Él. Podemos caminar seguros en la senda más oscura si la luz del mundo es nuestro guía. Amén, gloria a Dios, que podamos oír la voz que nos dice: avanzad, avanzad. Pero recordemos que para avanzar sin tropezar debemos tener la seguridad de que una mano todopoderosa nos sostendrá y que una infinita misericordia se ejercerá hacia nosotros si caemos. Solo Dios puede oír en todo momento nuestro clamor por ayuda. Ya que Jesús está en el lugar santísimo. Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento como completo en Él. Pero por estar así representados delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado, no es el ministro del pecado. Estamos completos en Él, aceptados en el amado, aceptados en el amado. Únicamente si permanecemos en Él por fe. Únicamente si permanecemos en Él por fe. Amén. Dios les bendiga rica y poderosamente, queridos amigos y hermanos, y es así como permaneciendo en Cristo por la fe, nuestro crecimiento se va efectuando día tras día, llevando juntamente con Cristo las marcas de su obediencia, el manto de su justicia, siendo perfeccionados por medio de su gracia y su misericordia. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Un feliz y gozoso Santo Sábado y un bendecido principio de semana. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a las chicas por participar y acompañarnos en esta semana con las perlas escogidas de los testimonios, que realmente es una sección muy esperada por todos los hermanos. Muy agradecidos están todos de poder compartir. Estamos agradecidos al Señor también porque le ha dado el talento y los dones espirituales para hacer esta labor, esta obra. Así que estamos ya llegando al final, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe durante esta semana. Vamos a orar y después nos vamos a estar despidiendo como hacemos cada semana escuchando el himno final. Acompáñenos en la oración.
Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y porque hoy nos permitiste escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti. Ayúdanos a profundizar en tu palabra, no quedarnos solamente en los rudimentos. Y si hay algún hermano que en esta hora está luchando por entregar nuevamente su corazón a ti, Padre, que le des la fortaleza y la valentía de hacerlo y de entregarse plenamente a ti, confiando en que tú lo amas, confiando en que lo perdonas y has de restaurar su vida. Te damos las gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos ya entonces despidiéndonos hasta la semana que viene. Dios mediante, recuerden dejar sus comentarios, darle a me gusta, compartir también en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp donde estén, en su Facebook. Compartan esta escuela sabática para que llegue a más personas y más personas se puedan beneficiar de la palabra del Señor. Así que, hermanos, nos vemos Dios mediante la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado.